Voy a invitarlos para que vayan en sus Biblias al libro de Esther. Después de Nehemías van a encontrar el libro de Esther. Y vamos a leer ahí, en el capítulo 4, los versículos del 10 al 17. El tema es para tiempos como estos. Y dice el versículo 10: Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, te damos gracias por la palabra. Te rogamos que la palabra y el poder tuyo esté en este lugar y que satures todo nuestro ser con el conocimiento de la misma, para que crezcamos, maduremos y podamos disfrutar plenamente de toda la bendición en la revelación que nos das. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Para tiempos como estos. La escena donde esto está sucediendo es en Persia, lo que ahora llamamos Irán. Y era un tiempo de mucho peligro para los judíos. El libro de Esther es un libro muy lindo porque desde el principio hasta el fin revela a Dios, aunque no se menciona a Dios. Y Esther era una joven totalmente desconocida del vulgo, del pueblo, y por una circunstancia en la cual la reina principal del rey Jerjes, que es el rey Asuero que nos menciona aquí la Biblia, él fue el que peleó en las Termópilas contra el rey Leonidas y sus 300 espartanos, un rey muy poderoso que tenía un imperio gigantesco. Mandó a llamar a la reina y la reina no quiso llegar, se llamaba Basti, y como no se presentó, él la castigó sacándola totalmente de la relación que tenía con ella como esposa. Quedó prácticamente abandonada en un calabozo, digamos así, y le sugirieron que él buscara otra reina. Y dentro de todas las mujeres que escogieron y que estuvieron preparando las 6 meses, apareció Esther, y fue llena de gracia, y el rey se enamoró de Esther, siendo judía. Pero había un hombre ahí en ese lugar que se llamaba Amán, y este Amán odiaba a los judíos. ¿Por qué razón? Porque como era íntimo amigo del rey, todo el mundo le hacía caravanas. Pero Mardoqueo, que era judío y estaba parado en la puerta, lo veía pasar y lo saludaba nada más. Entonces los demás le dijeron: mira, este judío nunca se inclina ante ti. Y eso lo molestó tan tremendamente que le ofreció al rey pesar 10,000 talentos de plata, que era una cantidad fabulosa de dinero, con el propósito de destruir al pueblo judío. O sea, este Amán era un tipo de Hitler. No quería que quedara ni un solo judío vivo. Y lo interesante es que Amán era
descendiente de los enemigos de Israel, desde el tiempo de la conquista. De tal manera entonces que este hombre se constituyó en el azote de los judíos y los quería destruir a como fuera lugar. Y cuando le ofreció al rey esos 10,000 talentos, le dijo al rey: ¿qué es lo que querés? Quiero la vida de todos los judíos que están aquí en Susa y en todas las provincias del rey, que no quede ni uno vivo, hombres, mujeres y niños. El rey se quitó el anillo y le dijo: haz lo que quieras, y el dinero quédatelo tú, no lo necesito. Era un rey muy rico, muy soberbio. Y este hombre se dedicó entonces a preparar la muerte de todos. Pero para empezar, mandó a construir en su casa una horca que tenía 25 metros de alto. Y ahí pensaba ahorcar a Mardoqueo. Le cuento todo esto porque es el contexto de lo que esta mañana vamos a estudiar, vamos a platicar en la palabra de Dios. O sea que encontramos 4 personajes principales en el libro. El primero, el rey Asuero. El segundo es Mardoqueo, un judío que era primo de Esther, aunque Esther lo veía como un tío. Y Esther, quien llegaría a ser reina de ese lugar. Y Amán, el que aborrecía a los judíos. Entonces el plan de Amán era destruir a todos los judíos. Y Esther fue llamada para liberar a su pueblo. Note algo, por favor. Ella no podía acercarse a su esposo si no era llamada. Y si se acercaba a él deliberadamente, como nos lo explicó ella ahí, y el rey no la había llamado y no extendía el cetro hacia ella, le cubrían la cabeza y la mataban. Así de simple. No importaba que fuera la reina Esther. O sea, es una situación bien difícil, porque cuando Mardoqueo se entera de que los van a destruir, lo primero que hace es hablarle a Esther. Y si usted notó, en el versículo 14 leímos que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, le dijo Mardoqueo, le mandó a decir, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre, dice, pereceréis. Y le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Como quien dice, Dios te puso ahí precisamente por esta crisis que iba a sufrir el pueblo judío. Pero nosotros tenemos que considerarlo desde el punto de vista de que si a ustedes les dijeran que ustedes van a salvar a Guatemala, que uno de ustedes va a salvar a Guatemala, ¿qué pensaríamos nosotros, hermanos? Yo creo que nos reiríamos. Ay, se equivocaron. Ahí sí no le atino yo a eso. Porque siempre nosotros nos vemos empequeñecidos. Nunca nos vemos a través del poder que Dios tiene para nosotros, que es un poder maravilloso, porque es un poder de amor que arrolla con todos los estorbos que puedan haber en nuestro camino, porque Dios es el que abre brecha para nosotros. De tal manera que Dios, en un día oscuro, estaba abriendo una senda. ¿Saben una cosa? Dios abre sendas para nosotros. Estoy hablando de una manera metafórica, en el sentido de que a veces hay problemas tan grandes en nuestra vida que nosotros sentimos que topamos en un callejón sin salida. Pero viene Dios y abre sendas. Dios es especialista en darnos una buena salida a nosotros, sus hijos. Vaya a su Biblia, a Isaías 42, si está bondadoso, versículo 16. Y ahí va a leer usted que dice la palabra. Mire la promesa de Dios. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Mire. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré. ¿Y qué dice su Biblia? O sea, cuando usted está atravesando una crisis verdadera, usted siente que no existe algún tipo de salida o algún tipo de paliativo, si usted quiere, pues, conformarse con ello. Pero Dios está diciendo que Él tiene la capacidad de abrir un camino, de darnos una senda que no conocemos, porque como dice aquí, somos como ciegos.
porque no podemos ver la sobrenaturalidad de Dios. Y Él está ofreciendo aquí que no solo va a abrir las sendas, sino que dice aquí que las hará y que no nos va a desamparar. Mire qué Padre más maravilloso el que nosotros tenemos aquí. Yo le escribí una nota en relación con la reina Esther. En relación con el verso 14 dice, la razón de ser reina. La oportunidad de salvar a su pueblo era la razón por la que había sido exaltada al trono. Pero estas palabras del versículo 14 son un desafío para nosotros, donde dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Aunque pocos de nosotros llegaremos a estar en una posición semejante a la de Esther, cada creyente tiene un papel esencial que representar en el plan de Dios. O sea, nunca se menosprecien, porque es Dios el que los va a utilizar y ustedes no saben de qué forma o de qué manera. A veces nosotros vemos las cosas que hacemos muy pequeñas, muy insignificantes, porque cometemos también el error de ver para afuera, y Dios lo que quiere es que veamos en nuestro interior. ¿De dónde viene la riqueza? De Dios. ¿Quién provee la salud, la fuerza y la estabilidad? Dios. ¿Quién da la fortaleza en el interior de nuestro corazón cuando nos sentimos frágiles? Dios. No hay otra manera en que el hombre pueda salir adelante. Solo Dios nos da esa fuerza, solo Él nos da ese poder, ese amor y esa misericordia. De tal manera que eran días oscuros para los israelitas, solo estaban esperando la muerte, era lo que les estaba preparando este hombre malvado. Pero déjenme decirle que nosotros en Guatemala estamos viviendo días oscuros también, hermanos. Estamos viviendo días que no alcanzamos a ver, pero detrás de todo lo que en apariencia vemos, hay un entorno maligno. Nosotros como pueblo deberíamos de orar y deberíamos de pedirle a Dios que sea Él el que tome el control de estas circunstancias que estamos viviendo, para que nuestro país sea próspero, para que nuestro país se limpie de la corrupción, para que nuestro país se espiritualice y busque a Dios, y para que todo lo que hagamos sea en corrección. Solo Dios nos puede dar un gobernante que realmente llene esas expectativas que tenemos la mayor parte del pueblo. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es orar. Si usted va a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ahí Dios le habla a Salomón cuando está por inaugurar el gran templo que había construido para los judíos. Estaba empezando una época de una enorme bonanza en Israel. Y el rey les dice que escuchen la voz de Dios. ¿Y Dios qué les dice? Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré, dice Él, desde los cielos, y bendeciré y sanaré su tierra. O sea, nosotros debemos de acudir al que puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. No se menosprecie. A veces dice uno, tal vez si oráramos todos los guatemaltecos. Si está pensando de esa manera, mejor no ore. Si usted se considera hijo o hija de Dios, entienda que su oración es poderosa y que su oración va a ser oída por Dios y va a ser respondida por Dios. Dios no ve el volumen, sino ve los corazones. Y si ve que el corazón del pueblo, de este pueblo guatemalteco, se inclina a obedecer y a buscar a Dios, créanme que nos va a dar un gobierno formidablemente bueno, porque va a venir de Él directamente, va a venir de Dios. Estamos viviendo días oscuros porque, si usted se recuerda, 75 años aproximadamente estuvieron los comunistas en Rusia y no funcionó, quebró ese sistema, no funcionó esa filosofía. Y si usted se da cuenta, en Sudamérica, los países del ALBA están buscando ese tipo de gobierno, un gobierno totalitario, comunista. Pero no les va a funcionar tampoco, hermanos, porque están yéndose en contra de Dios. Usted pudo haber visto ese video donde el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, maldecía al pueblo de Israel y decía que desde lo profundo de su ser lo hacía. Pero si usted nota,
el cáncer le vino a lo profundo de su ser, porque se estaba oponiendo a Dios. O sea, estos regímenes, esos sistemas totalitarios no son del agrado de Dios, porque van en contra de los preceptos de Dios. Y no es que esté hablando de política, porque aquí estamos hablando del tiempo en que los judíos estaban siendo muertos prácticamente, en teoría. Y la realidad iba a ser así, porque no había quien detuviera a este hombre con todo el poder del reino que tenía. Aparte de eso, el siglo pasado nos dejó una secuela de inmoralidad gigantesca, espantosa, que tenemos 15 años de estar experimentando y sufriendo la humanidad. El negocio más grande del internet es la pornografía, y la pornografía está a la orden del día con los niños, que es lo más lamentable. Mire la gran cantidad de niñas embarazadas que hay en Guatemala. Ya, lo que le estoy hablando es una realidad que estamos viviendo, porque son días oscuros, son días malos para nuestro país, pero tenemos un Dios que lo puede aclarar totalmente. La era nuclear y sus perspectivas. Usted tal vez no se ha puesto a pensar en eso, pero le ruego que ore, se lo ruego con todo respeto, ore por la situación del mundo, porque existe un peligro mortal con Corea del Norte. Corea del Norte anhela con todas sus fuerzas enviar bombas atómicas a los Estados Unidos, pero si le caen a los Estados Unidos, créame que a nosotros, como en Chernobyl, nos va a alcanzar de plano y nos va a hacer de muerte para todos. En el Medio Oriente está el gran problema de que Irán ahorita tiene enormes cantidades de cohetes con cabezas nucleares, porque anhela destruir a Israel. Israel está solo, bueno, humanamente, espiritualmente Dios está con Israel y no ha permitido que lo destruyan, aunque el enemigo es gigantesco. Pero créanme que nosotros no nos damos cuenta que estamos como en el filo de la navaja, al borde del abismo. Nosotros seguimos viviendo nuestra vida como que no fuera a pasar nada, pero créanme que estamos viviendo días oscuros. Y no me crea a mí, métase a las noticias. Ahora en internet usted puede encontrar toda la información que quiera y se va a dar cuenta de que no estoy exagerando. Miren nuestro país cómo está. Miren a cuánta gente ha matado, y la matan por centavos, por dinero, porque el sicariato se volvió un negocio en Guatemala. O sea, ¿cuánto puede valer nuestra vida, hermanos? Entiéndame lo que le quiero decir. Estamos viviendo días oscuros y necesitamos la luz de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos recibir la protección y el poder de Dios para nuestra vida, porque tenemos hijos y ellos son el futuro de esta nación, y nos debemos preocupar porque ellos sean benditos, porque ellos sean llenos de la luz y el poder de Dios. Tal vez algunos de ustedes estén atravesando días oscuros en el presente, en lo personal. Por ejemplo, días oscuros en su hogar, en su matrimonio o con sus hijos. Días oscuros en su negocio o en su trabajo. Días oscuros con su salud o con los temores que embargan su corazón. Días oscuros emocionalmente, sin paz, con las lágrimas a punto de brotar. Pero ¿sabe una cosa? Dios se deleita en obrar en la oscuridad. Si usted va en su Biblia, Génesis capítulo 1, dice en el versículo 2 que la tierra estaba en completa oscuridad y desorden. Y lo primero que Dios hizo en el versículo 3 fue decir, sea la luz. Y fue la luz. Si usted está atravesando por una crisis dura, horrible, que no tiene explicación, que no tiene solución humanamente, quiero decirle esta mañana que sí hay solución, y que se llama Jesucristo, y que Él es la luz del mundo, y que Él tiene el poder para restaurar todas las circunstancias a la mejor posición que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Porque Él es Dios, hermanos, y Él nos ama, le importamos. Cuando usted llora, usted cree que solito usted está llorando, pero le quiero decir en esta mañana que Dios está con usted cuando usted derrama lágrimas. Él toma sus lágrimas, porque a usted le importa a Dios. Usted es un ser especial para Dios. Usted es un ser importante para Dios. Usted es un ser amado por Dios.
Tal vez ni a nuestros padres le importamos al nivel que le importamos a Dios. Y Él está al tanto de nosotros. Él jamás se olvida de nosotros, hermanos. Porque Dios es un ser sobrenatural. Él cubre todo en todo. Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él está aquí esta mañana. Él está viendo nuestra necesidad, nuestro corazón. Le hablaba del país, pero ahora estamos hablando de nosotros en lo personal. ¿Cuántos de nosotros aquí no tenemos problemas en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros no vivimos con insuficiencia en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros vivimos frustrados con muchas cosas? ¿Cuántos de nosotros vivimos con dolores que arrastramos con un bagaje que no podemos soltar? Pero yo le quiero decir que hay un Dios que nos ama, que tiene el poder para transformar todas esas circunstancias, porque Dios es bueno. Mire cómo creó el modelo de la salvación, y lo creó porque Él sabía que nosotros nunca íbamos a dejar de fallar o de pecar, pero Él tomó nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y es maravilloso el Dios que tenemos, es amoroso. Debemos darnos cuenta de que nosotros estamos perdidos sin Dios, hermanos. Él es la respuesta, Él es el camino, la verdad y la vida que necesitamos. Y hay muchas promesas bíblicas para los que estamos atribulados, para los que estamos sufriendo, para los que nos duele el corazón, para los que nos sentimos frustrados con la vida. Hay una respuesta. Si usted va en su Biblia a Mateo capítulo 11 y ve el versículo 28, ahí hay una invitación ineludible de Dios para cada uno de nosotros. Y Él está diciendo a todos los que estén tristes, a los que se sientan oprimidos, a los que se sientan frustrados, a los que se sientan con un gran dolor en su corazón, están trabajados y cargados en su alma, vengan a mí, dice Jesús, y yo los voy a hacer descansar. Porque Él es el reposo para nuestra alma, Él es el reposo para nuestro espíritu, Él es el reposo integral para nuestra vida. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y descansemos en Él. Que no sigamos llevando las cargas que normalmente llevamos en nuestra espalda. Porque hay cosas que usted puede cambiar, pero otras que no puede cambiar. Y las que no puede cambiar, se las tiene que entregar a Dios. Porque Él dice que es ligera su carga. ¿Por qué? Porque Él la va llevando. Es ligero su yugo. ¿Por qué? Porque Él es el que va tirando a la par de nosotros de ese yugo. Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar jamás. Usted tiene que entender en su corazón que Dios lo ama. Pero no es simplemente un decir. Ustedes no tienen idea de cuántas cosas los ha librado Dios en este día, en esta semana, en este mes. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no lo digo yo. Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, dice, de nosotros. Mire, nosotros hemos acostumbrado nuestro corazón a ser religioso, pero Dios no quiere eso. Dios quiere tener una intimidad con nosotros, para que aprendamos a confiar realmente en Él, para que nuestra fe se incremente y creamos que Él puede hacer lo imposible, para que creamos que le importamos a Él y que nos escucha y que nos concede lo que le pedimos. Porque a veces sentimos a Dios tan lejos o como que no nos oye y estamos tan equivocados, porque allí está Él siempre, al lado nuestro y en nuestro corazón. Por eso usted debe notar la confianza de Mardoqueo, porque la fe de ese hombre es encomiable. Es formidable lo que él dice aquí, porque era una fe optimista. Él no era negativo. Y el mundo necesita ver esa fe y tener esa fe. ¿A dónde tenemos que mirar nosotros los hijos de Dios, hermanos? Arriba, ¿verdad? Vaya a Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2 dice, en su enunciado principal, puestos los ojos, dice, en Jesús, el autor, dice, y consumador de la fe. Mire, a veces usted le pregunta a la gente, ¿usted tiene fe? Sí, más o menos, dice la gente. O hay gente que es más así, pusa, y dice, oh, por supuesto, claro que tengo fe. Pero ese es solo un decir.
Porque la fe es un hecho. Cuando usted tiene fe, usted descansa en Dios. Si usted en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 lo lee detenidamente, va a ver cómo Dios dice que el pueblo judío nunca estuvo reposado, nunca descansó, porque siempre tuvo cargas terribles sobre él, por una razón: nunca creyeron en Dios, nunca tuvieron fe. Y Mardoqueo aquí tiene una fe formidable como la que nosotros debemos tener. ¿Se recuerda cómo le dijo Mardoqueo a la reina Esther? Si tú no nos ayudas, Dios de otro lado va a traer la ayuda, le dijo. Mire qué formidable la fe de ese hombre. Si a uno le dicen no, ¿cómo se pone un depresivo? Ay, Dios, creí que me iban a ayudar. Y mire, ¿qué ahora qué hago? Órele al Dios que tiene todos los recursos del universo, porque Dios nos quiere ayudar, hermanos. Dios nos quiere dar. Fíjense que es la paradoja, que Dios nos quiere dar, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere enseñar, Dios quiere cambiar esa media fe que tenemos en una verdadera fe, porque la fe no viene de ustedes ni de mí, la fe viene de Él, porque es un don, es un regalo de Dios. Y si usted no tiene fe, pídale a Dios que se la dé, o no dice así Santiago. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice el capítulo 1, pídale a Dios, el cual le dará, como dice, abundantemente y sin reproche. O sea, pídale a Dios. Si no tiene fe, sea sincero con Dios y dígale: Señor, el pastor tiene razón, yo siempre he dicho que tengo fe, pero de verdad no la tengo, Señor. Yo dudo mucho, yo cuestiono mucho tus cosas, y de verdad descubrí que no tengo fe. Y tu palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradarte, y yo te quiero agradar. Entonces, cambie su lamento en baile. Confíe en Dios, porque lo que usted no puede hacer, Dios lo puede hacer. ¿Sabe una cosa que es importante que usted sepa? Porque casi no le damos importancia a esto de Esther, porque no nos interesa. Pero yo quiero explicarle algo del momento que Esther estaba viviendo. ¿Sabe que el rey le dio su anillo a ese hombre? O sea, el poder del rey estaba en la mano de ese hombre. O sea, ese hombre era como el dueño de la vida de los judíos, y digo, para tal día los mato a todos, porque no quede ni uno vivo. Ni la reina Esther podía hacer algo contra eso. Y ella oró y ayunó, pero sabía en su corazón que ella no podía resolver el problema. Pero Dios le dio sabiduría y preparó una cena e invitó a Amán y al rey a esa cena. Y el rey le dijo a Amán: tenés que acompañarnos. Por supuesto, dijo Amán, porque se sentía feliz de ser el consentido del rey, el más querido por el rey. Ya le voy a leer lo que pasa y usted va a entender lo que le quiero explicar. Porque aquí entendamos algo: Dios puede usar a una mujer o a un hombre para cumplir su plan. Aquí, como dice en el versículo 14 Esther, al final del capítulo 14 dice: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Porque Dios siempre tiene una persona para que esa hora en que se necesita aparezca el protagonista y haga lo que tiene que hacer en el nombre de Dios. ¿Se recuerda cómo se llamaba la mamá de Moisés? No se recuerda, se llamaba Jocabed. ¿Y cuál fue la orden que dio el faraón? Que todo niño varón que naciera de los judíos tenía que estar ahogado en el río. No podía quedar un solo varón vivo. ¿Y ella qué hizo con su hijo varón? Lo escondió. No se llamaba Moisés, no tenía nombre, lo escondió. Pero como se dio cuenta de que cateaban las casas para buscar a los niños judíos y matarlos, tomó una arquía y la calafateó, y ahí metió al niño entre el río, entre el agua, y le dijo a María, la hermana: síguelo, mira a qué destino llega el niño. Y María se fue siguiendo alrededor del río, el arca de juncos, y fue a dar a las manos de la hija del faraón. Y ella agarró al niño y le ha de haber gustado un montón porque no tenía hijos. Dijo: ay Dios, este niño es mío.
se va a llamar salvado de las aguas. Eso quiere decir Moisés. Ella le puso el nombre. ¿Y quién aparece en escena cuando ella comienza a decir, ¿y ahora qué hago para que me le den de mamar? ¿Quién cree usted que apareció? María. El Señor le dijo, yo tengo quien le cuide al nene y le dé de mamar, una mujer judía, cabal, lo que usted necesita. Ah, la mija, muchas gracias, tan linda. Tráemela por vida tuya. Y la mamá de Moisés, ella lo amamantó, ella lo crió, por eso ese muchacho siempre supo quién era. Por eso amaba al pueblo judío. Pero, ¿quién fue la persona que Dios usó? A Jocabed. Y luego Dios, ¿a quién usa para salvar al pueblo? A Moisés. ¿A quién otro usó? A Gedeón. ¿Y usted cree que Gedeón era un héroe? Cuando se le aparece el ángel de Jehová, ¿qué le dice a Gedeón? Varón valiente y esforzado, le dijo. Y volvió a ver aquel. Porque él ni era valiente ni era esforzado, estaba escondido. Tenía terror, le estaban temblando hasta las quijadas. Tenía miedo. Era un miedoso, un cobarde. Pero Dios, ¿cómo lo miró? Como valiente y esforzado. Y luego le da un ejército de 32,000 y le dice Dios, no, chato, le dijo, son muchos. Digo, y dije, si poquitos somos para todos los que vienen. Pero no, le dijo él, son muchos. Y usted sabe que se lo redujo como a 10,000 y después se lo redujo a 300. Entonces dijo él, de plano, Dios nos va a dar una máquina que lance rayos, dijo, a cada uno. A saber qué arma nos irá a dar Dios. Y le dijo Dios, no, le dijo, comprate en el mercado una olla de esas de barro, le dijo, gran galana, y con una tea, le dijo, le vas a encender la tea y la... Dijo, ¿qué iba a hacer Dios? Él no sabía. Y Dios lo tuvo que convencer de muchas formas para que fuera el Salvador de Israel. Lo que estoy tratando de decirles es que no piense en los recursos y las capacidades que usted tiene, sino piense en el que las da, porque Él puede hacer de nosotros un héroe, un ser especial, porque Él tiene el poder para hacerlo. Dios puede hacer esas cosas. Aparte de Gedeón está David. ¿Se recuerda cómo ese niño venció a Goliat? Y aparte de él habían mujeres como Débora, por ejemplo. ¿Se recuerda que llegó Barak? Hablan ahí, canchón, ahí llegó Barak y le dijo, aquí estoy, le dijo él. ¿Y para qué venís conmigo? Le atacar al enemigo. Ah, no, le digo, si vos no vas, no voy yo. Está bueno, le dijo Débora, pero si ganamos, vos anulado y yo me llevo la gloria, que es de Jehová. Está bueno, le dijo. Y ella se levantó como mujer y Dios la usó para salvar al pueblo. Y cuando Císara, el general de los enemigos, fue a pedirle ayuda a una mujer judía, ¿qué cree que hizo esa mujer judía? Él le dijo, mira, no tenés lechita por ahí. Si tengo, le digo, pasa adelante, papadito, estás bien cansado, descansar. Pero si me vienen a buscar, le digo, no vas a decir que yo estoy aquí. No, le digo, dormite tranquilo, no le voy a decir a nadie. Y cuando estaba bien dormida, una gran estaca y ¡pop! Se la metió en la cabeza. Se acabó Císara, el gran general, en las manos de una mujer. Dios puede hacer cosas increíbles. Y usó también a Martín Lutero, usó también a Juan Wesley, usó a Knox, a Charles Spurgeon, usó también a Moody. Y lo puede usar a cada uno de ustedes, hermano. Nos puede usar a todos Dios, porque Él tiene el poder para hacer esas cosas. Tal vez usted no sea la persona de Dios para la obra de la nación, pero lo puede usar para eso. Tal vez usted considere que no es la persona de Dios para esta iglesia, pero usted puede ser usado para fortalecer y levantar la iglesia. Usted no sabe eso. Por eso es importante, al concluir el mensaje, el clamor de Esther, porque fue para actuar o morir. Ella tomó una determinación y lo hizo. Si perezco, dijo ella en el versículo 16, que perezca. Mire qué pereza, ¿verdad? Uno dice, ay, yo no hubiera hecho eso, pero cuando estamos ya bajo el poder de Dios, hacemos cosas increíbles. Por eso dice el libro de los Salmos que en Dios haremos proezas, dice, ¿verdad?
Usted no se menosprecie, porque usted es un instrumento poderoso en la mano de Dios siempre, no solo para casos especiales, en su propia familia puede ser utilizado por Dios. Déjeme que le lea rápidamente, si usted va conmigo al libro de Esther. Téngame paciencia, pero es para darle el contexto final de lo que hemos platicado. Capítulo 6, se lo voy a leer rápidamente. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner la mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? ¿Y quién cree usted que estaba en el patio? Amán. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Mire, cuando el diablo prepara algo contra usted, Dios lo cambia. Ahora, dice: entró pues Amán y le dijo al rey, y le dijo el rey: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y dijo Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, mire cómo fue de ambicioso Amán, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y Amán no quería nada, fíjense, pero ahí en Sopilotío me lo llevaron los negrones esos. Entonces dicen, capítulo 7, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y el adversario, no digo el nombre, pero lo estoy viendo. Digo, el enemigo y adversario es ese malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey.
Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Harbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Fíjense, pues nos alegra ver cómo la justicia de Dios es tan perfecta, porque lo que no podían hacer ellos, los judíos, lo pudo hacer Dios. Dios cambió totalmente todo, pero recuerden que la ley era inviolable y había sido sellada con el anillo del rey, de tal manera que entonces los judíos de todos modos iban a ser muertos. Pero la reina Ester, como eran bien pilas, le dijo al rey: ¿qué podemos hacer? Entonces el rey le dijo: no puedo quitar esa ley porque es una ley que es inviolable, pero sí puedo pedirte que con mi anillo, y le dio el anillo a ella, Mardoqueo mande cartas a todos los lugares donde mandó Amán la orden, y da tiempo todavía para que todos los judíos se defiendan. Y saben una cosa, se defendieron de tal forma que vencieron a sus enemigos. Aunque eran menos en grupo, tenían la ayuda de Dios. Y saben, desde la época de la reina Ester hasta este día, los judíos celebran esa fiesta. Una fiesta en la cual una persona como Ester, una mujer sin recursos, sin poder, transformó la vida de un pueblo entero. Porque Dios puede hacer de ustedes un instrumento tan poderoso que cambien la vida de muchos. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos a involucrarnos, porque Ester estaba dispuesta a involucrarse. Ester estaba dispuesta a poner todo en el altar, y estaba dispuesta también a rendirlo todo y a hacer su parte. Ella será la persona que Dios va a usar para librar a su pueblo, y así lo hizo. Y concluye que la calidad de vida es más importante que la duración de la misma. Mejor que tengamos una buena vida, ¿verdad, hermanos? Aunque no sea muy larga, pero que sea de calidad con Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, porque en estos días de oscuridad tú nos haces un llamamiento como a Ester para rendirnos plenamente a ti. Nos haces un llamamiento para involucrarnos realmente en la oración por nuestra nación, por nuestra vida, por nuestra familia. Nos haces un llamamiento a alcanzar también a los perdidos. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a comprender que no es con nuestro ejército, que no es con nuestros recursos, que no es con nuestro poder, sino es con tu Santo Espíritu, Señor. Tu Espíritu es el poder que necesitamos para transformar cualquier circunstancia en nuestra vida y en la de los seres que amamos, en nuestro país y en nuestras autoridades. Ayúdanos a orar con vehemencia cada día para que tú hagas un milagro portentoso y que tengamos un gobierno digno de este pueblo que te ama, Padre Celestial. Te ruego que en esta mañana el poder sobrenatural de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y los milagros que hace Jesucristo alcancen el corazón de cada persona en este lugar, lo fortalezca, lo sane, restañe sus heridas, le dé ánimo, le dé gozo y le dé deseos de vivir intensamente. Padre, yo te ruego en esta mañana que tu bendición sobrenatural, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llene a cada persona en este lugar, en este templo, y que no sea parte de ellos tu bien, tu gracia, tu luz, tu misericordia y tu paz. Que la paz tuya, que sobrepasa nuestro entendimiento, llene sus vidas y sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos.